Y damos inicio con nuestra ronda de entrevistas. Quiero dar la cordial bienvenida al doctor Augusto Tandazo, analista en temas económicos, petroleros, constitucionalista. Doctor, bienvenido. El día de hoy en los diarios aparece en primera plana que el Fondo Monetario Internacional con el gobierno ecuatoriano estarían entrando en algún tipo de negociaciones en la búsqueda de recursos que le permita robustecer las arcas fiscales. ¿Cuál es su apreciación? Bienvenido. Gracias por la invitación y un saludo a los televidentes. Ya oficialmente el Fondo Monetario Internacional aterrizó en el Ecuador. Obviamente las negociaciones comenzaron bastante tiempo atrás y se vienen las políticas de reajuste. Aquí es importante decir algo. El Fondo Monetario Internacional generalmente ha actuado contra los países pequeños, donde les dice: yo le presto dinero siempre que usted haga esto, lo de aquí, lo demás acá, bote gente, privatice lo demás acá, y obviamente se convierte en un planificador y un actor importante de la vida de un país, porque no solamente sugiere, sino que impone. Cuando hubo la crisis económica mundial del 2008, crisis que no se ha solucionado todavía en la humanidad, el Fondo Monetario desapareció. Jamás le dijo a Estados Unidos, a Francia, Italia, Alemania, Portugal, Grecia: esto tienen que hacer. Eso lo dicen a los países pequeños, subdesarrollados. Así es que se viene el Fondo Monetario. Pero ¿qué dice el programa de gobierno del actual presidente Lenín Moreno? Programa de gobierno que fue aprobado e inscrito en el Consejo Nacional Electoral con la firma del presidente Moreno, con la firma de él. O sea, esto no es un programa de la lista 35. Aquí está la firma del presidente Moreno. ¿Qué es lo que dice? Para aterrizar en lo que está pasando en el país, acaban de tomar la decisión de lanzar a la calle, a la desocupación, al 10% del personal de las empresas públicas. Se dictaron ya los primeros paquetazos, se vendrán otros paquetazos y comienzan las privatizaciones. Pero ¿qué era lo que decía el candidato Lenín Moreno? La visión neoliberal sueña con la austeridad, los recortes presupuestarios, los despidos, las privatizaciones y los paquetazos. Y luego dice: de forma indolente e insultante dan la espalda al Ecuador. Y finalmente, refiriéndose al Fondo Monetario, dice: su visión, refiriéndose a la visión neoliberal, es tan obsoleta que ni siquiera su antiguo maestro, el Fondo Monetario Internacional, recomienda determinadas políticas, la austeridad, porque trae desigualdades y estancamiento. Este dilema, dice, entre estas dos visiones que se viven en América Latina de la sociedad, dice, nos lleva al tema de que sus votantes se encuentran hoy sin empleo por haber atendido estas políticas del Fondo Monetario y se arrepienten de haberlos apoyado. Entonces, ¿qué pasó? O sea, llegó con un discurso, atacó la visión neoliberal y ahora estamos con el Fondo Monetario acá, el endeudamiento sigue agresivo y entonces, ¿de qué sirvió todo ese programa de gobierno? Ahora, sucede en la realidad, ya aterrizando en la realidad, que hay una deuda que pagar, hay un presupuesto bastante grande, hay un tamaño del Estado que también es gigante, obeso, que ya no admite más opciones para salir hacia, o buscar una salida, mejor dicho, que le permita respirar al Ecuador. En este sentido, ¿qué le queda al país y qué le queda al gobierno? Primero hay que decir sobre eso algo que es importante. O sea, ¿no sabía nada de esto el presidente Moreno o el candidato Moreno? Sí, él era el vicepresidente de Correa y estuvo becado 4 años en Ginebra y él fue el candidato de Alianza País. ¿Por qué no le dijo esto en la campaña? Vamos a ir al Fondo Monetario, vamos a votar empleados, vamos a privatizar, vamos a dictar paquetazos. ¿Por qué no lo dijo? Pero además es la incapacidad de gobernar. Manifiesta ya, estamos en la mitad del periodo, a pocos meses. Pero acaba de dictar, si me permite, Carlos, acaba de dictar el decreto 660 en donde prácticamente se configura el abandono del cargo. Porque prácticamente lo que hace es entregar la administración del Estado a un gabinete estratégico y a algunos gabinetes sectoriales. En la Constitución, el artículo 147 dice de manera clara en el numeral 3 que el presidente tiene que dirigir, él en persona, él, las políticas públicas de la función ejecutiva. Se apoyan para dictar este decreto 660, que lo vamos a analizar rápidamente, en el artículo 11 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, en donde en el artículo 11 se dice que son atribuciones del presidente dirigir y resolver sobre los asuntos superiores fundamentales de la función ejecutiva, pero dice, de acuerdo a la Constitución y la ley.
no de acuerdo a lo que a usted le dé la gana, sino de acuerdo a las normas constitucionales. Entonces no es que usted pueda hacer lo que le dé la gana, de parte que el estatuto es nada más que un instrumento administrativo dictado por un decreto. La Constitución jerárquicamente está sobre el estatuto. Ahora veamos cómo la Constitución nos orienta cómo debe ser el manejo del Estado de la administración pública. En el artículo 141 de la Constitución nos dice que la función ejecutiva está integrada por la presidencia, la vicepresidencia, los ministros de Estado y demás organismos y ministros de Estado. Luego, en el artículo 151 nos dice el número de ministras o ministros y las competencias que se les asignen, lo hará el presidente. Ministros. Luego, inhabilidades para ser ministro, artículo 52. Luego, 154, atribuciones de los ministros. O sea, ¿qué nos está diciendo la Constitución? El país hay que manejarlo con presidente, vicepresidente y ministros. Y luego, en el artículo 131, nos habla del enjuiciamiento a las autoridades por parte de la Asamblea Nacional. Cuestión clave. Y dice que podrán ser enjuiciados, el enjuiciamiento político, los ministros o ministras de Estado, las máximas autoridades de la Procuraduría, etc. cosas. Entonces viene el tema. Con el decreto 660 que acaba de dictar el presidente de la República, se crea un gabinete estratégico que prácticamente él es la presidencia de la República. Porque el presidente lo que ha hecho es firmarles un cheque en blanco y ustedes manejan el país. Pero el gabinete estratégico está presidido por el secretario general de la presidencia de la República, el señor Briones. Entonces viene el tema, ¿lo pueden enjuiciar al señor Briones, la Asamblea Nacional? No, porque no es ministro. ¿Se le puede exigir los requisitos que establece la Constitución para ser ministro? No, porque no es ministro, es secretario general de la presidencia. Y etc. cosas, las inhabilidades que dice la Constitución para ser ministro, no aplican, tiene otra denominación. Pero dentro de este gabinete estratégico participan la secretaria general jurídica de la presidencia, el secretario particular de la presidencia, el señor Roldán, el secretario nacional de gestión de la política, el secretario de comunicación. Tampoco pueden ser enjuiciados ni tienen que someterse a las normas constitucionales. Entonces se rompió el esquema estructurado en la Constitución sobre cómo manejar. Cuando se rompe este esquema, ¿qué es lo que pasa? Se viola la Constitución, sencillo. Y en ese sentido, ¿qué corresponde y a qué instancia corresponde corregirlo? La Asamblea Nacional, la Corte Constitucional, pero son organismos que usted sabe que son nombrados por ellos mismos, y la Asamblea Nacional no sé si tenga la inteligencia y la valentía como para mirar el futuro y decir yo soy responsable de lo que está pasando y pedir explicaciones. Pero aquí además se comete un hecho que es, usted sabe que yo no defiendo a nadie en particular, pero por favor, o sea, ¿qué es lo que quieren? ¿Que el señor Sonnenholzner renuncie al cargo? ¿Cómo puede en el gabinete estratégico colocarlo al secretario general de la presidencia de la República, el señor Briones, como el titular y el presidente del gabinete estratégico, y se lo coloca al vicepresidente como un miembro más del gabinete estratégico, cuando de acuerdo a la Constitución es la segunda autoridad del país? Entonces, ¿qué le están diciendo al señor Sonnenholzner? Presente la renuncia. Esa no es la forma de tratar al vicepresidente de la República. Pero luego se crean los gabinetes sectoriales, en donde tienen a su cargo el aprobar las políticas intersectoriales. Entonces, los ministerios van a estar presos del titular de cada gabinete sectorial. Y aprobar la planificación de inversión pública, o sea, dónde va el dinero. Entonces, ¿cómo están integrados los gabinetes sectoriales? Gabinete sectorial de lo social, presidido por el delegado del presidente al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Pero debajo de él están el ministro de Salud, de Educación, de Inclusión Económica y Social, Desarrollo Urbano, de Cultura, Patrimonio, de Educación Superior, de Deporte. Debajo del delegado del presidente al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Como que, por ejemplo, a manera de ejemplo, la educación tiene algo que ver con la seguridad social. Como que, por ejemplo, la cultura tiene algo que ver con la seguridad social. Como que, por ejemplo, el deporte, los derechos humanos, que también pertenece a este gabinete sectorial de lo social. Entonces, y además todos estos ministros teniendo que asistir a estos gabinetes sectoriales, creando toda una infraestructura que va a entrampar la administración pública. Lo mismo con el gabinete sectorial de recursos naturales, lo mismo con el gabinete de seguridad que lo preside el ministro de Defensa y lo integra la ministra del Interior. Pero eso hace que más o menos los militares y el Ministerio de Defensa estén sobre la policía
y sobre la política de seguridad cuando están a la misma altura. La seguridad externa tiene la misma importancia que la seguridad interna. Entonces la ministra Romo es un personal de segunda dentro de este gabinete sectorial de seguridad. El Ministerio de Finanzas, el ministro de Finanzas lo presidirá. Pero ¿quién está llevando a cabo la política de atracción de inversiones en el extranjero? El ministro Campana, el ministro de Comercio. Se pone debajo del ministro de Economía en este gabinete y obviamente será su jefe para decirle haga esto y haga lo demás acá. Entonces, y luego al final, para no robar mucho tiempo, al final se crea el Gabinete de Gobernabilidad y Gestión Pública y un gabinete de proyectos de alto impacto de los sectores estratégicos que será manejado por el secretario particular de la presidencia, el señor Roldán. Entonces viene la pregunta, después de analizar someramente este decreto, y entonces, ¿dónde quedó pues las funciones del presidente? Ahora aquí, doctor, dentro de la administración, los administradores, los que llevan riendas de instituciones, delegan, y dentro de la administración, delegar funciones, ¿no es lo correcto? Pero no delegar todos. O sea, es más o menos, vean, yo me voy de vacaciones, llamarán si hay algún tema que quieren que lo dé viendo. Entonces eso no tiene ningún sentido, pero además él es el responsable, él es el jefe de Estado, el máximo de la función ejecutiva, él tiene que estar al frente de todos estos gabinetes, pero no puede encargar a la trupe que tiene junto, a toda esa lista de Roldán, Briones, Michelena, la doctora Pesanz y todos, estos son los que manejan Entonces, el ¿usted país. considera que está deslindando responsabilidades a quienes tienen que asumirlas, aquellos que están al frente de las carteras de Estado y la misma presidencia de la República? Sí, está haciendo dos cosas, eludiendo sus responsabilidades, endosando sus responsabilidades, pero se está configurando dos cosas aquí. Yo me he puesto a pensar y digo, ¿por qué lo hace? Y tal vez, no estoy afirmando, es una especulación, su estado de salud no es el mejor. Porque esto hace una persona que ya no puede con su vida. Entonces estamos ante la causal del artículo 145 de la Constitución que dice que el presidente cesará en sus funciones por incapacidad física. O estamos ante otra causal del mismo 145 que cesará en sus funciones por abandono del cargo. O que también se le puede pedir la revocatoria del mandato cuando comienza a hacer o a dictar políticas contrarias al programa de gobierno con el que subió al gobierno. Si alguien dice, yo voy a llegar al país a presidir la función ejecutiva, a ser presidente, y comienza a hacer todo lo contrario, él mismo está abriendo el camino a una revocatoria del mandato, con el agravante de que tenemos esta estructura que va a empantanar a la administración pública, pero adicionalmente entre el Fondo Monetario, que es el que en última instancia va a decir, hagas esto y hágase lo demás acá. Entonces, ahora, ¿quién va a manejar el país? El Gabinete Estratégico y el Fondo Monetario Internacional. ¿Por eso votó el país? Finalmente, doctor, ¿quién tiene que corregir, según usted, estos entuertos en la administración? ¿Bien la Asamblea Nacional o bien el pueblo? Porque el pueblo tiene que reaccionar. Hay varios caminos. Asamblea Constituyente, revocatoria del mandato, pedido de que la Asamblea tome en cuenta que esto es una especie de abandono del cargo. O sea, el pueblo tiene que empoderarse, porque no vayan a llorar después. Alguna vez le dijo la madre de Boabdil cuando perdió la guerra con España en 1492 y los expulsaron a los moros. O Boabdil era el jefe del ejército de los moros. Y le dijo la madre de Boabdil, le dijo, no llores como mujer lo que no supiste defender como varón. Al pueblo hay que decirle, después no llorarán como mujeres, aunque yo soy respetuoso de las mujeres, pero es una forma es un lenguaje coloquial. No llorarán cuando el país esté hasta aquí, el agua hasta el cuello. Bien. No estarán diciendo que no se les advirtió. Prácticamente se abandonaron los arcos de la función ejecutiva, de la presidencia, y en este momento lo que tendremos es un presidente itinerante viajero, hablando de lo cuántico y etc. cosas, y obviamente a su equipo íntimo lo tendrán manejando la verdadera presidencia de la República. Bien, quiero agradecer la presencia del doctor Augusto Tandazo por sus comentarios. Nos vamos a un corte y volvemos de seguida con más invitados.